episodio número 2846. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este jueves 4 de julio. Felicidades a todos los norteamericanos y a todos los que viven aquí en Norteamérica, Estados Unidos. Hoy es el Día de la Independencia. Hoy, 4 de julio, estamos nada más y nada menos con la lección titulada El Evangelio según Jesús. En el marco de esta lección número 1, el comienzo del Evangelio, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Así como les mencioné desde el principio del programa, hoy es 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Es sumamente interesante porque siempre en esta fecha se hacen diferentes celebraciones. Aquellos que han podido estar o que han visto quizás por los videos, siempre Estados Unidos celebra de una manera muy efusiva, fuegos artificiales por donde quiera. La gente aparta este tiempo para poder aprovechar junto a su familia y disfrutar de esa oportunidad. Y aquí nosotros estamos también disfrutando de la oportunidad de entrarnos de lleno una vez más en la santa palabra de Dios. Como esta semana hemos estado abordando este tema, el comienzo del Evangelio, el primer tema que tuvimos de este nuevo trimestre. De paso, este es el tercer trimestre, el libro de Marcos, para los meses de julio, agosto y septiembre. Y específicamente estuvimos viendo, luego de la introducción, la parte que corresponde al sábado, además, obviamente, del autor de esta lección de todo este trimestre. En la parte del domingo estuvimos viendo el misionero fracasado. Luego en la parte del lunes, una segunda oportunidad. En la parte del martes, el mensajero. Y ayer miércoles, el bautismo de Jesús. Para hoy repetimos el Evangelio según Jesús. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y cómo usted puede seguir apoyándonos. De hecho, agradecemos a las personas que ya se han contactado con nosotros porque desean apoyar el mismo. Animamos a todos aquellos que no lo han hecho para que compartan, para que oren, para que apoyen también económicamente este ministerio, y toda esa información de cómo usted puede contactarnos se la vamos a proporcionar al final del programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que impartas la lección y nosotros los alumnos. Que esto se refleje en una bendición directa en nuestra familia y en las personas que nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio según Jesús. De inmediato se nos invita a leer nuestra lectura bíblica de paso, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, para responder a la pregunta: ¿cuáles son las tres partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó? Primero, acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea,
predicando el evangelio del reino, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuáles son las 3 partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó? Aquí escribí. Número 1. El tiempo se ha cumplido, es decir, la profecía está dada. Número 2. El reino de Dios se ha acercado. Y número 3. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados, es decir, la buena nueva de salvación. Sencillito, esos son los 3 pasos que yo encontré aquí. El autor menciona que Marcos resume aquí el mensaje simple y directo de Jesús. Sus 3 partes son ilustradas en el siguiente cuadro. Aquellos que están con sus lecciones en mano pueden verlo, o si no, también recuerden pedir los apuntes. Al final del programa compartimos, como les mencionamos, la vía de contacto de este ministerio, y usted, si todavía no lo está recibiendo, también puede hacer ese contacto. Lo interesante es que en este cuadro hay 2 categorías. O sea, hay 2 renglones, uno que dice categoría, otro que dice contenido. En el caso del que dice categoría, profecía cronológica o de tiempo, el contenido, el tiempo se ha cumplido. En el lado de la categoría se dice promesa de pacto. En el lado de contenido, el reino de Dios está cerca. En el lado, una vez más, de categoría está el llamado al discipulado. El contenido, arrepiéntanse y crean al evangelio. Así que, tal y como lo menciona el autor y como se respondió en la pregunta anterior, estas son las 3 partes. Habla de la profecía, habla de la promesa del pacto y habla del llamado al discipulado. La profecía cronológica o de tiempo a la que Jesús se refiere es de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Esta profecía encuentra su cumplimiento en el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio público. Hechos capítulo 10, versículo 38, confirma que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es así que se confirma que esta profecía se cumplió al inicio de su ministerio. La asombrosa profecía de las 70 semanas también es ilustrada por un gráfico que está contenido en la lección. Como le dije, aquellos que pueden tener acceso a lo que le llaman el folleto o la guía de estudio, que es su nombre correcto, la guía de estudio de escuela sabática, pueden ver esa gráfica, o si no, como les dije, solicitar los apuntes. Lo interesante es que habla de que las 70 semanas de Daniel capítulo 9 van desde el año 457, que es cuando se da la orden de reedificar y todo eso, y luego entonces hasta el año 27. Ahí hay 69 semanas proféticas que equivalen a 483 días proféticos o años literales. 483 años pasan desde el año 457, repetimos, antes de Cristo, hasta el año 27. En ese año 27 es que se cumple la última semana, donde, número 1, es ungido el Santo de los Santos, como dice Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, y también se habla de que en el año 31 es cuando aproximadamente nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y ya 3 años y medio después, en el año 34, es cuando se da la profecía completa de las 70 semanas, donde estaba determinada la gracia, o si se quiere, el periodo profético para que Israel
pudiera tener la última amonestación como nación. En esta profecía, un día representa un año, tal y como lo establece Números capítulo 14, 34, Ezequiel 4, 6, entre otros tantos textos que hablan acerca de este principio. La profecía comienza, como les mencioné, en el año 457 antes de Cristo, con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar la reconstrucción de Jerusalén. Aquellos que deseen más datos acerca de esto pueden ver lo que dice Esdras, el libro de Esdras, el capítulo 7. 69 semanas proféticas habían de extenderse, como les mencionamos anteriormente, hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Su crucifixión había de ocurrir 3 años y medio después. La terminación de la última de las 70 semanas ocurrió en el año 34, cuando Esteban fue apedreado y el mensaje del Evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, así como también a los judíos. Claro está que eso es sumamente interesante, porque el asunto de las 70 semanas no indica que ya Dios rechazó completamente a los judíos. No, estamos hablando de que Él le dio ese periodo para que fueran como nación, la nación que Él levantó para dar ese mensaje. Como ellos no lo dieron, entonces Dios encargó a todo el que desee. O sea, Él hizo la invitación extendida. Pero el tema aquí es que tanto judíos como también gentiles empezaron a ser evangelizados de una manera exponencial en el año 34, cuando Esteban fue apedreado. ¿Se dan cuenta? Entonces, se hacen las preguntas finales. Número 1. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la profecía de las 70 semanas? Número 2. ¿Cómo puede el conocimiento de esta profecía incrementar tu fe no solo en Jesús, sino también en la confiabilidad de la palabra profética? Y yo diría la palabra profética más segura, tal y como lo dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, respondamos a la pregunta. Primero, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la profecía de las 70 semanas? Bueno, en el caso mío, la última vez que la estudié fue el año pasado, repasando las fiestas judías y su cumplimiento en Jesús. Ahí estuve con nuestro buen amigo, el pastor Felipe Martínez. Le damos un saludo especial donde quiera que esté. Y precisamente estuvimos estudiando eso y estuvimos viendo todas esas profecías, su cumplimiento, pero quizás usted puede tener una respuesta diferente. Quizás la última vez que la escuchó fue ahora, porque hacía ya tiempo que no la repasaba. Entonces, siguiendo con la pregunta a continuación, ¿cómo puede el conocimiento de esta profecía incrementar tu fe no solo en Jesús, sino también en la confiabilidad de la palabra profética? Bueno, aquí escribí que el hecho de que la palabra de Dios se haya cumplido al pie de la letra nos anima a confiar de que lo mismo ocurrirá al final de nuestros días. Yo lo creo así. No sé si lo crees tú, si lo cree él, si lo cree ella, si lo creen ellos, si lo creemos nosotros, ustedes. Lo importante es que esto sea una realidad en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene que entender que se puede confiar plenamente en lo que Dios ha dicho, porque fiel es el que hizo la promesa, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy?
hemos aprendido que el Evangelio según Jesús es nada más y nada menos dividido en 3 partes específicas. Número 1, la parte profética, diciendo el tiempo se ha cumplido, la profecía está dada. Número 2, el reino de Dios se ha acercado, es decir, ahí se cumple la promesa del pacto de que Dios no solamente estaría cerca del hombre, cerca del corazón del hombre, sino dentro del hombre. Cristo vino a habitar con la humanidad para siempre. Y lo que tiene que ver con el tercer paso es el llamado al discipulado. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para poder confiar plenamente en tus promesas, saber que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, que si tú lo has prometido, que si tú has dicho en tu palabra que vamos a vencer en tu nombre, que estarás con nosotros, podamos confiar en tus promesas, sobre todo en la promesa más gloriosa de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Ayúdanos a confiar en esto, a vivir esto, a predicar esto y a prepararnos para tu pronto regreso. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa, súper especial lección número 1, ya que estamos iniciando este nuevo trimestre del libro de Marcos, y específicamente esta lección número 1, el comienzo del Evangelio, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también pueden comunicarse vía el correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Agradecemos a todos aquellos que han hecho arreglos, como les mencionamos al principio, que ya están apoyando, que ya son parte de esos 200 donantes que nos hemos propuesto de $20 cada uno. Y lo interesante es que no tiene que ser algo tan grande, o sea, $20 a veces uno lo gasta hasta en una comida. ¿Qué mejor que invertirlo en la comida espiritual que estamos recibiendo, no solamente con este programa de estudio sistemático de la Biblia, sino con todos los demás programas que produce este ministerio, como audiolibros, diferentes mensajes, reflexiones, poemas? O sea, esto es un recurso valiosísimo, imperdible, como dice Omar. De verdad que es sumamente interesante, inspirador. No hay forma de que usted no sea bendecido con este ministerio. Yo lo he sido, tú lo has sido, él, ella, nosotros, ustedes. No hay forma de que nosotros no reconozcamos que hemos recibido bendición con este ministerio. Solamente nos falta completar esa parte. Si usted no tiene cómo apoyarnos con sus recursos, pero puede hacer algún tipo de contacto de alguien que sí puede, hágalo, porque estos son ministerios donde las personas a veces no saben dónde enviar
su donativo, a veces quieren ayudar a tanta gente, pero entienden, ¿verdad?, que no todo el mundo está haciendo las cosas correctamente. Y en este caso, este ministerio es un ministerio balanceado. Aquí no hay tiranía de ninguna iglesia. Aquí no nos creemos los mejores. Aquí entendemos que lo que hacemos es apoyar a todos los hermanos y hermanas, como así también a todos los amigos que nos escuchan, que no son necesariamente adventistas del séptimo día y son parte de este programa, son parte de este ministerio, a los cuales también agradecemos su colaboración y ayuda. Y si no puede ayudarnos con otra cosa, ore por nosotros, porque Dios es el Dios de lo imposible. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.